De nuevo. Entonces decíamos que tiene a su cargo la decisión de políticas públicas. Por eso decíamos nosotros que la Asamblea de la OEA tiene un poco más de facultades que la Asamblea de las Naciones Unidas. Ahora, ya prácticamente después de esta situación, la Asamblea de la Organización, la situación está en que se puede celebrar la Asamblea ordinariamente, tiene 2 periodos al año para poder hacer su labor y en algunos casos, con una mayoría de 2/3, se puede decidir que haya una sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones, de la Organización de Estados Americanos. La reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores puede ser solicitada por cualquier Estado miembro y aparte, la función de la reunión es considerar problemas de carácter urgente y de interés común para sus miembros. En el caso que les comenté de Colombia y Ecuador, fue un caso de extrema urgencia y actuaron como mediadores, pero pues obviamente ha habido una cantidad impresionante de casos en donde ha habido reunión de los ministros de Asuntos Exteriores. Podemos hablar de la revolución de Nicaragua, podemos hablar de los golpes de Estado tanto en Chile como en Argentina, podemos hablar, por ejemplo, de alguna situación relacionada, por ejemplo, con la guerrilla en El Salvador o la lucha en Honduras en algún momento. Entonces, eso ha sido la función de la reunión de consulta de ministros de Asuntos Exteriores. Y por último, el Comité Jurídico Interamericano. El Comité Jurídico Interamericano, señores, si alguno piensa que puede hacer carrera en lo internacional y quiere irse al Comité Jurídico Interamericano, pues imagínense qué agasajo. La sede está en Río de Janeiro. Y para los jóvenes que vayan ahí a Río de Janeiro, lo que más les recomendaría es que traten de concentrarse, porque si van ustedes a la playa, igual y se les mete una tanga en el ojo y alguno los atropella, ¿eh? Esto es una situación muy interesante. Son 11 miembros elegidos por la Asamblea General para periodos de 4 años, con renovación parcial del comité. Obviamente, la idea del Comité Jurídico Interamericano es hacer labores económicas de producción de tratados, resolución de algunas cuestiones relacionadas con la OEA. Pero bueno, ese sería a grosso modo. Pero algo que es muy importante dentro de la Organización de Estados Americanos es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En este sentido, hay dos organismos muy importantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La distinción entre las dos. Llega una queja de violación de derechos humanos, si llega con la comisión y la comisión considera que no es necesario más que hacer una recomendación y los estados le van a hacer caso, entonces pues simplemente hace la recomendación. Pasa lo mismo que, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o en las comisiones estatales de derechos humanos. Es decir, hay un problema, yo te hago la recomendación de que hagas esto y ya se solucionó. Pero si la Corte Interamericana piensa que el asunto es todavía más complicado como para que con una recomendación se solucione, entonces prepara la queja y pasa la queja a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la comisión va a hacer la labor de fiscal. ¿Ok? Todos, tanto la comisión como la Corte tienen sede en Washington. Y obviamente esto va a aplicar en todo lo relativo al derecho regional de derechos humanos. ¿En qué se basan? Pues la Declaración Americana de los Derechos del Hombre de 1948, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de 1969. La convención entró en vigor en 1978, cuando se creó la Corte, se estableció el sistema moderno de dos órganos de protección, la Comisión y la Corte.
Una de las funciones más importantes de la comisión es el examen de peticiones individuales que aleguen violaciones de derechos protegidos por parte del Estado. La comisión invita al peticionario y al Estado a explorar una solución amistosa. Si el Estado no es posible, la comisión puede recomendar al Estado una medida específica para remediar la violación. Y si un Estado no sigue las recomendaciones, la comisión hace la opción de hacer público el informe y llevarlo ante la Corte Interamericana, siempre y cuando que el Estado en cuestión haya aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte. México, desde finales de los 90 ya acepta la Corte. La propia OEA puede tener sus propios consejos y organismos especializados, todos sujetos a las recomendaciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Así funciona el sistema, así se maneja. ¿Ok? Ahora, otros organismos americanos tenemos Mercosur, que fue creado en 1991 mediante un tratado entre eh, Brasil, Argentina, Uruguay inicial, después Paraguay se une y este tratado de 91 fue modificado por el protocolo de Ouro Preto de 1994. Entendamos una cuestión, para los sudamericanos este tratado, este Mercosur, funciona. Tal vez no tienen el nivel de una Unión Europea o tal vez no podrían tener el tamaño de un TEMEC, pero para ellos les ha estado funcionando. Claro, hay muchos problemas, ¿eh? Tan es así que todavía hoy no logran hacer o no logran llegar a la unión aduanera, pero pues por lo menos ellos siguen manejando su Mercosur y es un mercado muy pequeño y es un mercado muy selecto, pero lo están haciendo. Después tenemos a nivel americano el TLCAN, que hoy sería el TEMEC, que fue creado en 1900, bueno, entró en vigor en 1994 con el Tratado de Libre Comercio, pero que tuvo muchos problemas. El primer problema es que el mismo año de 94 se da el efecto tequila cuando se da la devaluación de la moneda en México y entonces en mismo 1994 hubo problemas con el TLC que a final de cuentas fueron resueltos por los Estados Unidos. Pero en el 2001 se da el 11 de septiembre y obviamente ustedes saben que eso trajo como consecuencia una cantidad de sanciones y de castigos a países que estaban afectando a los Estados Unidos. Y en 2008 tenemos el efecto jazz, la crisis económica de los Estados Unidos que causó, por ejemplo, la caída de Lehman Brothers como banco, que fue una situación bastante pesada, que Barack Obama lo pudo solucionar, quizá no en tan poquito tiempo, pero lo solucionó. De tal manera que cuando Trump llega a la presidencia, el efecto ya había pasado y no tuvo que enfrentar esa situación. Yo hubiera querido saber qué hubiera hecho el señor Trump con la situación del efecto jazz en una situación de crisis, a ver si de veras era tan bueno como decía. Y en el 2017, precisamente con Trump, se empieza a dar la renegociación que trajo como consecuencia el TEMEC, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que basa principalmente sus facultades en ponerle más encono, más sentido a los Estados Unidos, que se sentían, como decía Trump, habían sido bastante golpeados por los tratados de libre comercio, que todos se beneficiaban de Estados Unidos menos ellos, y entonces pues se hizo una renegociación basados en los Estados Unidos, pero pues que en muchas ocasiones uno se preguntaría si de veras nos va a beneficiar o no nos va a beneficiar. Para estas alturas, nosotros deberíamos de considerar que fue beneficioso si ya sintiéramos los efectos. Pero podemos entender, hubo pandemia, ni modo, no van a ser los efectos tan de inmediato. Pero no está tan fácil, ¿eh? No está tan sencillo decir que va a haber efectos y que va a mejorar, porque uno de los puntos importantes de este tratado del TEMEC es que iban a mejorar los salarios en México. Y eso lo ha hecho López Obrador, pero lo ha hecho prácticamente de manera unilateral, no con bases. El crecimiento de México que se está calculando, estamos en septiembre, ya es un crecimiento que podría ser muy cercano a lo que va a ser en realidad. Dice que México va a subir 6.5%.
Yo todavía me pregunto, ¿a qué costo? Porque nos están mandando a abrir los negocios, porque ya urge, porque todo es recuperación económica, pero se sigue muriendo la gente, de tal manera que lo que se hubiera quedado en 250,000, estaríamos de plácemes, pero ya van 275,000 personas que se han muerto por esta crisis, y la pregunta es, no podemos llegar a la misma conclusión que el señor López Obrador diciendo, es que hay riesgos que hay que correr. Pues no, yo creo que no vale la pena. Y tenemos el CARICOM. El CARICOM es la comunidad económica de los países del Caribe, en, donde está pues Jamaica, San Christopher y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Granada, Jamaica, a las Bahamas, las Bermudas. O sea, hay una cantidad impresionante de islas, San Christopher y Nevis, parece Montserrat, o sea, parece viaje de quinceañeras, o sea, esas son cuando hacen viaje en barco, las quinceañeras van a todas esas islitas en el Caribe. El tratado es el Tratado de Chaguaramas de 1973. Ellos han querido hacer su mercado común, su comunidad económica, pero pues son países muy pequeños que viven casi casi del turismo, entonces pues no ha habido mucho con eso. Es más, cuando se creó la CELAC, pues lo que decían los caribeños, que a final de cuentas sí asistieron, pero asistieron porque hubo un representante de CARICOM. O sea, no vinieron los representantes de las islas, vino un representante de todo CARICOM a la junta del CELAC, y ese tenía facultades, yo creo, para poder discutir a nombre de los países del Caribe. Pero el Tratado de Chaguaramas, pues es el de CARICOM, y CELAC es otra cosa. Para los que no conocen, CELAC se creó desde el año 90, han estado cambiando, se supone que debe de ser un factor de integración entre países latinoamericanos y los del Caribe, pero pues si ustedes vieron cómo se estuvieron peleando las cosas, y que si Venezuela es democrática, que si no es democrática, que Maduro decía, yo invito, yo invito al presidente de Paraguay para que podamos discutir sobre democracia. Yo le digo, ponga la fecha, que la ponga López Obrador, que la ponga, pues, parecía una perico ese señor. Pero bueno, esa es la situación con CELAC. O sea, por las condiciones que están en este momento, no veo que vaya a ser una posición muy, muy buena. Y otros organismos internacionales, tenemos la Unión Africana, que es creada por la Carta de Addis Abeba en 1963, y hubo un protocolo en el 2001, también en Kenia, donde se busca la Unión Europea, la Unión Africana, perdón, pero África ha tenido tantos problemas en los últimos años que difícilmente se puede considerar que van a lograr la unión. O sea, es un hecho que tienen que mejorar muchas cosas, se tienen que convertir algunos gobiernos en democráticos. O sea, se tiene que parar todas estas décadas de abuso que han tenido los países africanos en algunas cuestiones. Yo podría citar, por ejemplo, lo de Rhodesia, lo de Liberia, lo de Costa de Marfil, también tenemos el caso de Ruanda, también tenemos el caso del apartheid en Sudáfrica. O sea, ha sido un continente lleno de problemas, y por lo tanto las cosas no avanzan, parece que se quedan ahí. Yo la verdad temería un día de que los africanos pudieran entender todo el potencial que tienen y de pronto se pusieran de acuerdo. Si lo hicieran, pondrían a temblar a África, digo, a Europa o a Estados Unidos o incluso a China. Pero mientras no lo descubran, pues desgraciadamente no va a pasar nada en ese continente. Tenemos la Liga Árabe, que tiene su sede en el Cairo y que tiene 22 países miembros de origen árabe. Sin embargo, el problema de la Liga Árabe es que más como un club de Toby, un club de ricos, un club de jeques, que una organización internacional. Prácticamente solamente son situaciones de opinión política. Tenemos el ANZUS, que es un tratado de libre comercio entre Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. ANZUS tiene su origen en 1951 y aún hoy sigue funcionando. Después tenemos en 1967 la creación de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático,
donde está Vietnam, Singapur, Malasia, Myanmar, Filipinas, Indonesia, eh, Tailandia, todos estos países, digamos que son los dragones de la península malaya, bueno, pues ellos tienen su organización desde 1967. Y la última que citaremos es la Asociación por la Cooperación Económica Asia-Pacífico, que tenía la visión o lo que se conoció en algún momento como la Cuenca del Pacífico y que tiene un tratado de libre comercio que se llama Acuerdo Transpacífico. Ese Acuerdo Transpacífico se celebró apenas en el año 2010 y era una visión muy nueva porque en la cuenca del Pacífico está Rusia, está China, está Corea, está Japón, está todo lo que es la zona de Malasia, estaba Canadá, estaba Estados Unidos, estaba México. Ya de abajo, pues ya no podemos hablar de muchos países, pero técnicamente la APEC sonaba como hacer una gran organización internacional de Tratado de Libre Comercio sobre cuestiones relacionadas con la cuenca del Pacífico. La realidad es que Estados Unidos se salió con Trump del Acuerdo Transpacífico, no quiso saber nada de la organización, y obviamente eso demeritó mucho la situación. Obviamente China está integrada, obviamente México está integrado, pero pues no sé, habrá que ver qué va a pasar en los próximos años para poder tener una visión más completa de cómo se va desarrollando la Asia-Pacífico. Cuando México sintió que en un momento dado Estados Unidos iba a ser el, el ancla o que no iba a reanudar o rehacer el Tratado de Libre Comercio, nuestra visión fue completamente hacia el Acuerdo Transpacífico y a nuestra integración a la PEC, que la tenemos desde hace mucho tiempo. Pero la situación para México es que Estados Unidos, Canadá y México llegaron al arreglo y la Asociación Económica, el Consejo Económico Asia-Pacífico no ha despegado mucho. Ha habido muy pocas ratificaciones del Acuerdo Transpacífico y la salida de Estados Unidos, quieran que no, pesa horrible, 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 horrible. Pero pues vuelvo a insistir, tendremos que esperar. Sin embargo, precisamente de la cooperación económica Asia-Pacífico se dio la famosa visita de Cuba, que para que no se encontrara con el presidente de Estados Unidos, presidente Vicente Fox le dijo, ok, Fidel, vienes, comes y te vas. Y que no sabía que lo estaba grabando, porque pues el otro estaba muy inocente y Fidel Castro tenía todos los años de vuelo. Entonces, lo echaron a balcón y ahí empezaron así como hoy tenemos problemas con España, en ese momento empezaron los problemas muy fuertes con Cuba, de tal manera que sí se pensó que en algún momento íbamos a romper relaciones con Cuba. Se retiró al embajador de Cuba. Entonces, pues la situación se puso un poquito compleja. Muy bien, terminamos el día de hoy el tema. Muy bien, preguntas. ¿Oregón? ¿Va a preguntar? No va a preguntar. No, profesor. ¿Alguien va a preguntar? No, ¿Nadie? profe, todo claro. ¿Todo claro, de veras? No me diga. Bueno, ¿en serio? Porque ya no va a haber. A ver, Ponce Pérez, dígame, Dayana. Yo tenía la duda la clase pasada sobre si la Corte de la OEA tiene más coercibilidad que la de La cor- que la Corte de la ONU. Así, mire, sí, porque es la primera corte en la cual usted, siendo natural de un país, puede demandar a su propio país. Ahora, de toda la jurisprudencia que ha sacado la Corte tiene facultades, por ejemplo, de exigirle al Estado que haga una indemnización a a los peticionarios. También le obliga a pedir disculpas.
También le obliga a que hagan ciertas cosas con respecto a los dañados en derechos humanos. O sea, sí tiene una cierta ejecutividad en cuanto a sanciones. Voy a ser sincero, o sea, tampoco le van a hacer haber estado, pues que vuelva a vivir digno Ochoa, pues eso no se puede. O que aparezca Rosendo Radilla, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pero sí hay sanciones, algunas son económicas, algunas son de tipo, ¿cómo llamarlas? Ornamental, moral, como quiera verlo, en el sentido de que, por ejemplo, a partir del caso Radilla, perdón, el caso Radilla, se obligó al Estado mexicano a ponerle a cierto número de escuelas Rosendo Radilla. ¿Por qué? Porque era una cosa que no debería de olvidarse. Entonces, ponerle el nombre de la escuela de Rosendo Radilla implicaba que alguien tenía que saber qué pasó con Rosendo Radilla. También existe sanciones muy importantes o, por ejemplo, en México, una de las sanciones más importantes fue la modificación del 2011 sobre los derechos humanos. Eso fue derivado precisamente de una sentencia de la Corte Interamericana, que le dijeron, tú no puedes estar teniendo este tipo de huecos en tu legislación, o modifica la legislación o vamos a seguir teniendo problemas aquí en la Corte. Y entonces México tuvo que modificar la regulación de los derechos humanos en los términos de que actualmente aparece. Entonces, si se da usted cuenta, pues sí tiene un poquito más de coercibilidad. Tiene todavía más coercibilidad, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, pero el problema con la Corte Penal Internacional es que hay una gran cantidad de países que no han aceptado su jurisdicción y aunque hay violaciones de derechos humanos en todo ello, en todos los países o hay violaciones en el derecho internacional humanitario, pues no llegan a la Corte Penal Internacional porque no la ratificaron. Pero esta de la Interamericana sí ha tenido mucha repercusión y fíjese, cuestión chistosa, pero casi toda en países latinoamericanos. O sea, porque nos damos cuenta de que los países latinoamericanos no respetan mucho los derechos humanos. Y eso es una realidad. Ok, Diana. Muchas gracias, profesor. Sí. Ok, Ricardo López, dígame. ¿Cómo está, profesor? Bien, bien. Me alegra. Oiga, bueno, no es exactamente, bueno, sí es de la materia, se puede decir, pero no es del tema de ahorita. Ok. No sé usted qué opine respecto a que, bueno, yo vi en la mañana una noticia en el trabajo Ajá. sobre que el presidente Obrador declaró que ya estaba en marcha la reforma constitucional para que la producción de energía eléctrica vuelva a ser nada más para CFE. Ajá. ¿Cree Sí, que vaya sí. a afectar nuestras relaciones internacionales respecto a la inversión extranjera en el país? ¿O qué cree que Mira, pueda pasar en esta materia? aquí la situación está en que la materia eléctrica en México, digamos que está mal planeada porque tú no puedes dejar que la CFE haga todo y lo que se estableció en algún momento es que algunas empresas, para no estar gastando tanta luz, implantaran sistemas que no fueran tan dependientes de CFE mediante otro tipo de energías. A principio de año, cuando pusimos la Agenda 2021 de política exterior, yo decía, es que el problema en México es que no, el señor López Obrador no tiene conciencia ecológica de ningún tipo. Varios de estos contratos, por ejemplo, son de algunas tiendas como las Oxxo, que ellos mismos producen su energía eléctrica. Pero, por ejemplo, en varias zonas yo las vi en Cancún, hay varias torres de energía eólica, es decir, ventiladores que se mueven con el viento. Y la verdad es que en algún comentario de López Obrador salió con que se ven horribles, pues se pueden ver todo lo que quieras de feas, pero si están funcionando y no estamos teniendo que sacar o gastar en petróleo o agotar las presas para sacar la energía eléctrica, ¿a ti qué te importa? Ah, no, es que le están robando dinero a CFE. Mire, el punto es que él dice que eso es corrupción, pero vuelvo a insistir, ellos están viendo la corrupción de muchas formas,
pero están siendo verdaderamente extremos. Me dice que de CONACYT que van a quitar todo porque hay mucha corrupción. ¿Corrupción de qué? Es que nada más se la pasan haciendo coloquios y congresos. Disculpa, nosotros nos la pasamos haciendo pláticas, conferencias, y yo le voy a decir una cuestión, a mí la universidad no me paga un quinto más por hacer conferencias. ¿Por qué las hacemos? Ah, porque es necesario tener educación extracurricular. Pues es lo mismo que pasa con esto de CFE. Las empresas que tenían sus contratos privados de que ellos iban a producir su propia luz y que no necesariamente utilizan combustible fósil, no requieren de la CFE que le llamó contratos leoninos. Ellos buscan la forma de producir su propia luz mediante otros métodos. Entonces ahorita los vas a quitar, les vas a quitar los contratos, ya no van a poder producir su energía eléctrica y van a estar supeditados a la CFE. Eso está bien para usted o para mí, que a lo mejor la cantidad de luz que usamos no es grande, pero para ellos que sí tienen que ser muy grande la situación de luz, le estás dando en la torre. Y obviamente sí, les puede pegar en la inversión, porque si ya habías quedado en una cosa, ¿cómo que ahora te vas a desdecir para poner otra? Es una visión completamente absurda desde mi punto de vista, porque lo dijo Mario y lo seguimos manejando de muchas formas. Recursos naturales México los tiene. Trabajo, la gente de México es talentosa, pero ¿qué ha faltado siempre? La capacidad económica, el dinero. Y entonces tú, la poca inversión extranjera que puede haber en este sentido, le vas a quitar condiciones que eran buenas para que ellos vinieran a invertir. ¿Cómo cree que no le va a pegar? Esa es Pues va a una venir, visión. pues va a ser Eh, un golpe fuerte para la economía de muchas personas respecto a exact- los empleos que otorgan. exactamente. Entonces, pues van a decir, no, no me conviene. Así de fácil. Ese, esa visión es poco futurista, no es previsora, es pensar que las cosas se pueden hacer hoy como se hacían hace 40 años, en los años 70. Y sí, se va a subir 6.5, pero usted no tiene idea de cómo se está tratando o cómo están surgiendo las cosas. No se va a subir porque el presidente López Obrador haya fomentado la inversión extranjera o haya creado la inversión mexicana. Lo que va a suceder es que el Estado está fomentando el crecimiento con base en los impuestos de todos y va a resultar que cuando el próximo presidente deje de dar suministros, como lo está haciendo López Obrador, vamos a volver a caer a crecimientos de -1, de 2%, de 1.5%. Además, tampoco es una gran noticia que vaya a subir 6.5 el Producto Interno Bruto, porque para estos 2 años anteriores caímos casi 8. Si subes a 6.5, no has recuperado todo lo que perdiste el año pasado. Y entonces, por esas condiciones, no estamos ni siquiera a los niveles del 2020, de 2019. Han sido 2 años de caídas, que suba 6.5, pues es después de un slump, subir tantito. Si hubieras querido dejar las cosas como debe ser, hubiéramos crecido 10%, pero todos están echando campanas al vuelo porque vamos a crecer, pero no hemos llegado al nivel de 2019, de 2018, porque ya de 2019 es de López Obrador y se perdió 0.1%. Entonces, ojalá y pudiera pensar el presidente de otra manera, en lugar de estarse peleando con la gente. Se está peleando por Cuba con Estados Unidos. ¿Cree que eso no cree que nos va a hacer bien? No. Se está peleando con España por un perdón que pues, ya está fuera de lógica y de orden. Ah, no, pero pues que es que somos indígenas. No es cierto, no somos indígenas. Digo, yo a mí Aznar no me gusta, no me cae bien, pero dice algo bien cierto, ¿no? O sea, que López Obrador es maya y Obrador es azteca o inca o qué, o sea, se llama Andrés Manuel López Obrador y todos los nombres que tiene son españoles.
Entonces, ¿de dónde viene con que a fuerzas puristas indígenas? Y además su visión de que no, los españoles vinieron a arruinarnos todo. ¿Qué importa que hayan venido a arruinar todo? Somos parte español, somos parte indígena, somos parte mestizo y somos partes negros. Pero pues no puedes andar apelando a que lo que pasó hace 500 años, todavía te sigue lastimando porque tú eres bien indígena, pues no, es un absurdo, desde mi punto de vista, ¿eh? No, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, toda la cultura mexicana es en Es sentido mezcla, mestiza. es Exacto, mezcla, mestiza. pues sí, es eso, exactamente. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo creo que va a ser un desastre eso. Y no creo Pues que sí, lo pasen, ¿eh? yo también lo creo, pero yo lo que considero es que al presidente le falta ver como que él piensa que la Constitución sigue teniendo los mismos ideales que tenía cuando se fundó cuando se realizó en 1917, cuando ya no. La No, pues Constitución ha sido muy renovada tantas veces que yo creo que ya hasta tenemos como dos constituciones han habido pues nuevas. sí, sí. Sí, los cálculos de reformas a la Constitución van desde 60 a 300 los cambios. Entonces, pues sí, o sea, estar pensando que es la misma Constitución, pues no. Y no es el mismo México. Vamos, no somos ni siquiera el mismo México que empezó el año 2000. No somos ese México. Entonces, pues yo la verdad es que deseo que ya se acabe, pero pues el problema está en que ¿a quién le hacemos caso? ¿Usted le cree a Ricardo Anaya? No, El PAN no hizo nada durante 12 años. ¿Usted cree que el PAN va a volver a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello? No, hay intereses muy creados y desgraciadamente, pues no veo a nadie que tenga los espolones para gallo, pero yo no voy a votar por el PRI, yo no voy a votar por el PAN y yo no voy a volver a votar por Morena. Entonces, tendremos que buscar otro. Bueno, esa es la situación. Bueno, ok, damos carpetazo a eso. ¿Alguna otra? Porque me quedan 5:50 ya para terminar el día de hoy. ¿No hay ninguna otra pregunta más? Ok, bueno, pues entonces ya nada más para precisar puntos. El lunes suben cuestionario y actividad, las dos cosas al mismo tiempo, lunes y martes. Les recuerdo que el cuestionario lo tiene que hacer cada uno de los miembros de los equipos, nada más eso sí, como hicieron el trabajo en equipo, pues suban el cuestionario que hicieron en el equipo, ¿ok? Otra cuestión, ya para el lunes debe de aparecer su nuevo equipo, el que hicimos en esta unidad, y lo va a subir nada más el coordinador y automáticamente tiene que repartirse la calificación entre todos los demás. Ahora, el lunes hacemos nuestro quinto examen heterogéneo, que ya prácticamente sería el último de este primer parcial, y el miércoles vamos a tener una clase muy dinámica, porque técnicamente es un tema muy interesante, pero un poco corto, de tal manera que en cuanto terminemos de eso, nos vamos directamente a la séptima y ya estaremos hablando de que estamos con visión de hacer el segundo parcial. Ya cuando terminemos la séptima, estaremos, no, son del parcial que sigue, Marisol. Ya son del segundo parcial, o sea, son de las 3 que tienen que subir al segundo parcial. Yo me voy a esperar hasta ver los resultados totales del primer parcial para decirles si pueden subir una o dos más. Pero por lo menos ahorita las que vayan subiendo son para el segundo parcial. Otra cuestión, este jueves, este miércoles, sí, fue el martes que fue la conferencia de Mario Rosales. Bueno, para subirla el lunes. La semana que entra, el 6, va a haber una plática sobre derecho bancario con una maestra argentina. Vamos a ver qué nos puede enseñar la Argentina. Bueno, pues entonces vamos a tenerla a las 9 de la mañana el miércoles 6. Y después, el miércoles 13, vamos a tener dos. Una a las 9 de la mañana, la presentación del libro de Aarón Hernández, y la otra es
una conferencia que ya está anunciada en redes sobre el derecho árabe o el derecho musulmán y la situación de la mujer. La va a dar una maestra de la Facultad de Derecho. Entonces, seguimos haciendo las conferencias, es importante que las vean porque pues insistimos, después nos van a decir que nos pagan un montón de dinero porque hacemos conferencias. A mí no me pagan nada la universidad, las hacemos prácticamente por el club, por el gusto de hacerlas. Y yo le he comentado al maestro Rosales, la verdad es que pues sí es un trabajo, entre que atiende, que programa, que hace esto, que haz lo otro. La verdad es que sí es un trabajo. Y yo, la verdad, sí le he comentado que monetarizamos la cultura jurídica. Él no ha querido porque dice, es que es una labor cultural. Pero yo sí diría, híjole, pues hay que monetarizarlo porque pues sí es una chamba y a veces no te sobra el dinero. Entonces, a lo mejor por el número de personas van a decir, ay, pues mugrosos 2,000 personas que los ven. Pues sí, pero son 2,000 personas y poco a poco han ido subiendo más las conferencias, así que no pierdo la esperanza de que pronto de 2,000 sean 4,000. Entonces hay que seguirle por esa parte. Entonces, pues ahí va a haber, van a seguir saliendo conferencias. Ok, ¿alguna otra pregunta más? Porque ya, No, profesor. ok, De hecho, pues que respecto a cultura jurídica, también podrían dar cursos entre usted y el profesor Betancourt. Pues es que el curso todavía es más chamba, si de por sí ahorita hay algunos ponentes se ponen unos moños que ya ni les quiero contar, pues después ya verán quiénes son los difíciles, la verdad. Pero bueno, a final de cuentas, yo sí quisiera pensar en eso, pero el problema es que si de por sí no tenemos tanto tiempo para hacer otras cosas, la verdad es que un curso, un subwebinar o algo así, pues la verdad es que sí implica bastante tiempo de trabajo. Pero veremos, o sea, veremos. No digo que no, tampoco digo que sí, pero pues a ver, veremos esa situación. Bueno, señores, si no tienen ninguna otra pregunta más, les agradezco mucho su atención. Ya nada más me queda menos de un minuto de esta sesión y pues nos veríamos el lunes para hacer el examen heterogéneo. Yo voy a tratar de avanzar lo más que pueda con las calificaciones, principalmente para que también ya estoy empezando a contabilizar y ver cómo están ustedes en cuanto a puntos, para que vayan viendo cómo van a quedar en cuanto a la puntuación. ¿Ok? Si no se las puedo dar el lunes, la puntuación, pues a ver si en la semana misma del examen, la siguiente semana ya se los puedo entregar. ¿Ok? Cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta luego. Abur. Hasta luego, profesor. Hola, profe, que esté bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que les vaya bien.